Bien. Sí, entonces decíamos, ¿verdad? Que el elemento 1, 3, primer renglón, es 5 porque es el elemento que está en el primer renglón y en la tercera columna. El elemento A21, primer dígito 2, indica que es el segundo renglón. Y el segundo dígito 1, A21, es la primer columna. Entonces es el valor de 7, que está en el renglón 2 y columna 1. Ahora, ¿cuál sería el elemento A22? ¿Alguien me conteste? El cero, Lich. Cero, correcto. El cero, porque está en el segundo renglón, segunda columna. Sería cero, ¿verdad? ¿Y cuál sería el elemento A23? El 7. 7, correcto. 7. Bueno, en general, el elemento de una matriz A que se encuentra en renglón I y columna J se denota como el elemento A sub I J de la matriz, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo. Ahora, esta matriz, ¿qué tamaño va a tener? ¿Cuál es el tamaño de esta Dos matriz? por tres. 2 por 3, correcto. Matriz de tamaño 2 por 3. Dos renglones y tres columnas, ¿verdad? Bueno, en general podemos decir que una matriz de tamaño m por n se denota de la siguiente forma. O sea que el primer renglón tenemos los elementos el primer sería A1, Podría volver a repetir el ejercicio anterior. ¿qué es lo que no he escuchado bien? Disculpe. Ajá. Sí, desde el inicio. Ahí donde dije ejemplo para matriz. No, aquí estamos hablando de un elemento de la matriz, es simplemente una entrada de la matriz, ¿verdad? Cada elemento en una matriz identifica al nombrar el renglón y la columna en los cuales aparece. Por ejemplo, el elemento, decíamos, A11, el primer dígito, el elemento A11, el primer dígito indica el renglón que está el elemento 1 y el segundo dígito es en la columna. Entonces el elemento A11 es 6. ¿Por qué? Porque 6 está en el primer renglón y la primera columna. Primer renglón, el que se cuenta de arriba para abajo. Y la primer columna que se cuenta de izquierda a derecha. Ahora, el elemento A13 es el que está en el primer renglón y la tercer columna. Primer renglón, es decir, el primer renglón y la tercer columna. ¿Cuál es la tercer columna? Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, este es 5. Entonces, este es el 5 es el que equivale es el que corresponde al elemento A13. No sé si me explico. Sí, ya. Ahora, el elemento A21, Tienes ¿cuál, razón. cuál sería? 7 porque es el que está en el segundo renglón y la primera columna. O sea, hay que recordar que el primer elemento, el primer dígito indica la columna, ve el renglón y el segundo dígito la columna. Entonces aquí que había dejado espacio en blanco sería A22, el elemento que está en el segundo renglón y la segunda columna, que es cero, ¿verdad? Y el elemento A23, el que está en el segundo renglón, tercera columna, que es 7, ¿verdad? Y decíamos que el tamaño es de 2 por 3 de esta matriz, ¿verdad? Porque tiene dos renglones y tres columnas. Bueno, podemos decir que una matriz de tamaño m por n se denota de la siguiente forma.
Es decir, en el primer renglón estos serían los elementos. A1, 1, A1, 2, infinito hasta, bueno, hasta el enésimo, A1n, el enésimo elemento, ¿verdad? Aquí suspensivo hasta el 1n, enésimo elemento. De forma similar, el segundo renglón, A2, 1, el primer elemento, A2, 2, o sea, segundo renglón, segunda columna, sucesivo hasta A2n, segundo renglón, enésimo elemento. Y para abajo sería AM1, ¿verdad? El enésimo renglón, que es el último. AM1, M renglón, una primer columna, M2, M renglón, segunda columna. Y el último AMN, enésimo renglón, el elemento del enésimo renglón y enésima columna. Bueno, una matriz de tamaño 1 por n solo tiene un renglón y una matriz de tamaño m por 1 solo tiene una columna. Una matriz que solo tiene un renglón a menudo se conoce como matriz renglón o vector renglón. De manera similar, una matriz que solo tiene una columna se conoce como matriz columna o vector columna. Tenemos la matriz D, que tiene tres elementos, uno, 2 y 3, ¿verdad? Es una matriz renglón o vector renglón. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? ¿Cuántos renglones tiene? Un renglón, un renglón. ¿Y columnas? Uno. Tres columnas. Tres. Es decir, de tamaño No, sí. 1 por 3. Este sería un vector 1 por 3, dice. 1 por n, 1 por 3 en este caso. Y este el segundo ejemplo es una matriz columna. ¿Qué tamaño tiene esta matriz columna? ¿Cuántos renglones tiene? Tres. Tres, correcto. O sea, cada Tres por una. 3 por 1. Entonces, para que se vaya entendiendo el concepto de la matriz, ¿verdad? Bueno, si todos los elementos ¿alguien pregunta algo? No. ¿Alguien preguntaba, tenía alguna duda? No. Bueno, si todos los elementos de la matriz son cero, la llamamos matriz cero y la denotamos por cero. Por tanto, el siguiente es un ejemplo de una matriz cero de tamaño 2 por 3. O sea, que hay matrices que pueden quedar todos los elementos cero. Una matriz de tamaño 2 por 3 porque tiene dos renglones y tres columnas, ¿verdad? Matriz cero de dos renglones, tres columnas, de 2 por 3. Una matriz con el mismo número de renglones que de columnas se conoce como matriz cuadrada. Las siguientes matrices son ejemplos de matrices cuadradas. P es una matriz cuadrada de 2 por 2, la matriz P. O sea que matrices, estas son importantes en los temas que vamos a ver en el segundo y tercer parcial, ¿verdad? Mucha matriz cuadrada. Y la mayoría de ejercicios se utilizan matrices cuadradas. Entonces la matriz P es una matriz cuadrada de 2 por 2, tiene dos renglones y dos columnas. La matriz Q es una matriz cuadrada de 3 por 3, tres renglones y tres columnas, ¿verdad? Tres renglones, tres columnas. Y la matriz R también es una matriz cuadrada de 1 por 1. Esto bastante diapositiva, pero son los conceptos de matrices que se deben tener. Ahora vamos al primer caso de ya con operaciones con matrices. Este es el caso más sencillo, ¿verdad? Multiplicación de matriz por un escalar. La multiplicación de una matriz por una constante que se denomina como escalar,
sale de la operación de multiplicar la matriz por un número real, ¿verdad? Es la operación de multiplicar la matriz por un número real. Si A se denomina en la notación A sub IJ, es decir, una matriz entre corchetes con elementos A sub IJ, una matriz M por N y C es cualquier número real, el producto CA, es decir, C minúscula, constante C, escalar por una matriz A, es una matriz M por N, o sea, no cambia de tamaño, obtenida multiplicando cada elemento de A por la constante C. En otras palabras, C por A equivale a la matriz A sub IJ, es decir, se multiplica a todos los elementos en cualquier posición de renglón I y J que tenga esa matriz. Este solo es notación. Ya en la práctica miramos el siguiente ejemplo. Sea A igual esta matriz con estos elementos. El primer renglón, los elementos unos, los valores de los elementos son 1, 0 y -1. El segundo renglón, 0, -2 y 4. Se sigue que el producto 2A, ¿verdad? Dando siguiendo la notación que da en la definición arriba, 2A sería igual 2, que se puede escribir en un primer momento fuera de la matriz, ¿verdad? Pero ese es se llama escalar, ¿verdad? Cuando una constante multiplica una matriz, se dice que es un escalar. Entonces, para multiplicar ese escalar por la matriz, lo que se hace es que multiplica esa constante por cada uno de los elementos que tiene la matriz, que se indican acá, ¿verdad? 2 va a multiplicar por todos los elementos de la matriz. 2 por 1 da 2, 2 por 0 da 0, 2 por -1 da -2. 2 por 0 da 0, 2 por -2 da -4 y 2 por 4 da 8. Y esta sería el resultado, ¿verdad? De multiplicar ese escalar 2 por la matriz A. Ahora, ese 2 solo es un ejemplo. Pudo haber sido un medio, pudo haber sido -2, pudo haber sido 4, 5, cualquier número. 1000, pudo haber sido cualquier valor. 1000 por A, solo lo único que hubiera cambiado es el escalar y los valores, ¿verdad? Que cada uno se multiplica por el escalar dado, ¿verdad? Que muestre el ejercicio. Esta operación es solo la multiplicación de un escalar por una matriz, solo se multiplica el valor del escalar, la constante dada ahí, por cada uno de los valores de la matriz y se obtiene la nueva matriz. Miramos un ejemplo aplicado, dice. Una cadena de tiendas de electrónica. Este es un ejemplo antiguo, bastante antiguo, ¿verdad? Con la tecnología, cuando habían videocaseteras todavía. Dice, una cadena de tiendas de electrónica tiene dos distribuidores en Seattle. En mayo, las ventas de televisores, videocaseteras y estéreos en los dos almacenes estuvieron dados por la siguiente matriz. Entonces aquí el distribuidor uno, televisores, videocaseteras y estéreos, tuvo estos valores 22, 34 y 16. El distribuidor 2 tuvo estos valores 14, 40 y 20. Dice, si la dirección establece ventas metas para junio de un 50% de aumento sobre las ventas de mayo, escriba la matriz que representa las ventas proyectadas para junio. Entonces, solución. Cada elemento en la matriz anterior debe aumentarse en 50%, esto es 1.5. Por tanto, la matriz para junio es 1.5A o bien. Es decir, este 1.5, ¿por qué? Porque dice que va a aumentar en un 50%. O sea que el valor actual equivale a un 100% en porcentaje, más el 50% que es el incremento en ventas que se esperan, ¿verdad? Entonces, 100% más 50% sería 150%. Esto se pasa a tasa. 150 sobre 100, esto es igual a 1.5. 1.5.
Entonces, por eso es que queda la nueva matriz que ya que se proyecta con un aumento en un 50% de venta sería 1.5 por la matriz actual. Entonces, multiplicando este 1.5 por cada uno de los elementos de la matriz actual, nos va a dar la matriz que aparece al final, ¿verdad? 1.5 por 22, 33. 1.5 por 34, 51. 1.5 por 16, 24. 1.5 por 14 da 21. 1.5 por 40, 60. Y 1.5 por 20 da 30. Entonces esta sería la matriz con un incremento de las ventas del 50%, ¿verdad? De junio, ¿verdad? Lo que dice el ejercicio. Este es como un ejercicio aplicado, ¿verdad? Como esto se aplica, ¿verdad? En el comercio, en la administración, las matrices, man. En operaciones, en fábricas, las líneas de producción, ¿verdad? Tiene aplicación en la práctica. Bueno, el ejemplo anterior fueron de escalar por una multiplicación de un escalar por una matriz. Ahora vamos a ver la suma y resta de matrices. Ahora, dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse, sumando o restando sus elementos correspondientes. La suma de matrices es conmutativa, no importa el orden en que se sumen, el resultado será el mismo. Ejemplo, la suma de dos matrices A más B va a ser igual a su IJ más B su IJ. Es decir, que cada elemento de la primera matriz que esté en una posición determinada se va a sumar con el elemento que esté en la misma posición de la otra matriz. Para sumar dos matrices tiene que tener el mismo tamaño. O sea, si la matrices no se nos pide la suma de dos matrices con diferente tamaño, entonces desde inicio se dice no se puede, ¿verdad? Tiene que tener el mismo tamaño. Entonces aquí aquí se muestra un ejemplo. Esta matriz se va a sumar con esta otra. Entonces, lo que se hace es que cada elemento que esté en una posición va a sumar con el otro elemento de la otra matriz que esté en la misma posición. Es decir, este 2 que está en la posición primer renglón, primer columna, con el 3 que está en la posición primer renglón, primera columna de la otra matriz. Cero que está en la posición primer renglón, segunda columna, va a sumar con uno que está en la posición primer renglón, segunda columna. Menos uno que está en el primer renglón, tercer columna, va a sumar con el 2 que está en la posición primer renglón, perdón, primer renglón, tercer columna, con el 2 que está en el primer renglón, tercer columna de la otra matriz. Y así los demás, ¿verdad? Entonces aquí se muestra, ¿verdad? Que cada elemento de una matriz, cuando está sumando, suma con el elemento que está en la misma posición de la otra matriz, ¿verdad? Este suma con 2. Este 4 que está en medio, suma con el cero que está en medio de la otra matriz, el 5 que está aquí al final del segundo renglón, con el menos 3 que está al final del segundo renglón de la otra matriz, y así lo del último renglón, ¿verdad? Bueno, entonces aquí solo es de hacer la suma, ¿verdad? 2 más 3 y da 5, 0 más 1, menos 1 más 2, da 2, 3 más. Y el resultado final de la suma de estas matrices nos da una nueva matriz que va a tener el mismo tamaño, porque ese es el requisito. Para sumarse o restarse deben tener el mismo tamaño, ¿verdad? Y se suman los elementos correspondientes que estén en las mismas posiciones entre sí, ¿verdad? Ahora, la suma de matrices es conmutativa, no importa
en qué posición se suman. Esta matriz, la segunda se pudo haber puesto en primer lugar y la primera en segundo lugar el resultado hubiera sido el mismo. Pero esto es solo para la suma, ¿verdad? Para la resta, si no es conmutativa, si se cambia de posición, la resta va a salir diferente, ¿verdad? Bueno, espero que se esté entendiendo esto. Sí, como repito, si hay dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento para contestarle, ¿verdad? Y aclarar cualquier duda que se presente. Ahora, la resta de A menos B sería similar, ¿verdad? Solo que en vez de sumar es restando. Se resta el elemento A sub ij de la matriz A menos el elemento B sub ij de la matriz B, que estén, es decir, los elementos que estén en misma posición correspondiente, ¿verdad? Y la resta no es conmutativa. Tenemos, siguiente ejemplo, esta matriz de, ¿cuál es el tamaño de de estas matrices que están restando? ¿Qué tamaño tienen? 2 por 3. De 2 por 3, correcto. Bueno, entonces aquí resta, ¿verdad? Bueno, aquí no indiqué la resta, ¿verdad? Aquí 2 menos 4 da -2. 0 menos 1 da -1. Entonces aquí lo que hay que tener es cuidado con los signos, entonces aquí lo que sí hice es que indiqué para este ejercicio por qué da 1 en el tercer elemento del primer renglón. -1 -2. Entonces aquí indico la resta. -1 menos -2 porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Que uno es el signo, hay un signo de resta y otro es el signo del valor que está restando. 1 menos 2, aquí se va a convertir en suma porque van dos negativos seguidos. Menos por menos da más. -1 más 2, esto da 1, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que tener es ciertos cuidados, ¿verdad? Entonces 3 menos 2 da 1. 4 menos 6 da -2. 4 menos 6 da -2, ¿verdad? Porque el primero es positivo, resta un negativo, entonces va a tener el signo negativo, ¿verdad? Y 5 menos 1 da 4. Ahora, pero si ustedes ponen la resta, intercambian la posición de estas matrices, los resultados van a ser diferentes. Los valores van a dar distintos. Creo que van a dar signo contrario, ¿verdad? Y, con signos opuestos. Entonces, no, la resta no es conmutativa. Bueno, entonces hasta suma y resta se entiende. Ahora, creo que esto, vamos a ver qué horas son. Más que todo, estas son las definiciones de matrices, ¿verdad? Para el examen, creo que el último tema, multiplicación de matrices, el último tema va a quedar para el examen virtual, no va a venir en el examen escrito, ¿verdad? O sea, el examen escrito viene hasta suma y resta de matrices. Creo que una suma o bien una resta es lo que diga. El último tema, multiplicación, va a quedar, pero lo voy a retomar en la próxima tutoría, en la multiplicación, ¿verdad? Lo voy a retomar y cuando dé
Los alumnos que primera vez que reciben conmigo, el día del examen hay tutoría, ¿verdad? Porque como como la cantidad de temas es grande, yo doy un repaso breve, aplico el examen y después doy temas de la segunda unidad, o sea, temas nuevos. Entonces, porque para aprovechar el tiempo, porque no ajusta, no ajusta, o sea, que hay tutoría siempre en la clase presencial cuando se aplique el examen, ¿verdad? Esto para que lo tengan presente, ¿verdad? Bueno, multiplicación de matrices. ¿Cuándo se puede multiplicar dos matrices? Entonces, solo hemos visto multiplicación de una matriz por un escalar, que ahí se multiplica el escalar, la constante, por cada uno de los valores de la matriz. Pero ahora vamos a ver multiplicación de matrices. Cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al se puede multiplicar cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, es la única, si no cumplen esa condición, cuando no se cumple esta condición, ¿verdad? No se pueden multiplicar, ¿verdad? Entonces, esta matriz es de 3 por 2 y la segunda matriz es de 2 por 3. Entonces, como el número de columnas, es decir, el segundo dígito del tamaño de la primera matriz es igual al primer dígito, el tamaño de la segunda matriz, entonces sí se pueden multiplicar. Y la matriz final va a tener un tamaño de 3 por 3, es decir, igual al número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Esto solo es un ejemplo, lo que se debe cumplir para la multiplicación. La suma, la multiplicación de escalar no, en sí no es difícil, la suma y resta, pero ya multiplicación ya lleva un poco de trabajo, entonces esto la multiplicación no viene en examen, ¿verdad? En el examen escrito va a quedar después para la pruebita virtual de que vale 3 puntos, después del examen escrito, entre semanas, se pone después del primer examen, perdón, que estamos en el primer parcial, ¿no? Ahora, el ejemplo uno es la multiplicación de matrices sencillas, ¿verdad? El producto de una matriz renglón por una matriz columna. Dice, A es de tamaño 1 por 2, tiene un renglón y dos columnas. Y B es de tamaño 2 por 1. Como el número de columnas de A es igual al número de filas de B, los pongo en rojo, ver el número de columnas de A es igual al número de filas de B, o el número de renglones, se pueden multiplicar. ¿Cómo se multiplican? Sus correspondientes elementos en orden de izquierda a derecha para elementos de renglón A y de arriba hacia abajo para elementos de columna B. La matriz resultante va a ser de tamaño 1, 1. Es decir, que el tamaño, cuando se multiplican dos matrices, el tamaño va a ser de 1 por 1. ¿Por qué? El número de renglones de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz, ¿verdad? O sea, la condición es que sean iguales. ¿Y cómo se multiplica? Sería 2 por -3, o sea, el primer elemento de la matriz renglón se multiplica más el producto del segundo elemento de la matriz renglón por el producto, es decir, la forma de multiplicar es primer elemento de la matriz renglón por el primer elemento de la matriz columna, más
el segundo elemento de la matriz renglón por el segundo elemento de la matriz columna, que está indicado acá. El producto de las matrices A por B sería 2 por 3 más 5 por 2. 2 por 3 negativo da menos 6. Y 5 por 2 da 10. Menos 6 más 10 da 4 positivo, ¿verdad? Entonces la matriz resultante va a ser 4, ¿verdad? Porque es de una por uno. Pero estos son los casos más sencillos de producto de matrices. Ahora, ejemplo 2 dice, multiplique las matrices A y B. Entonces tenemos que ver el tamaño de cada matriz. A tiene tamaño 2 por 3 y B tiene tamaño 3 por 2. Si ustedes observan, pueden multiplicarse porque el número de renglones, perdón, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda matriz, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tamaño que va a tener la matriz resultante? Va a ser de tamaño 2 por 2, es decir, lo que está en color negro, número de renglones de primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, ese va a ser el tamaño que va a tener la matriz resultante. Ahora, se pueden multiplicar porque coincide el número de columnas de A con el número de renglones de B. La matriz resultante será de tamaño 2 por 2. Entonces se procede a multiplicar cada elemento de renglones de A por cada elemento de columnas de B. Y esos productos se suman entre sí, es decir, el primer renglón, suponiendo que A por B es igual a C, ¿verdad? Entonces el producto del primer renglón, de renglón uno de A por columna uno de B, va a dar el elemento C11, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está en rojo, ¿verdad? 3 por 10. O sea, el primer renglón por primer columna se multiplica primer elemento de renglón por primer elemento de columna, 3 por 10. Se suma el producto del segundo elemento del renglón por el segundo elemento de la columna, 2 por 8. Y 4 por 6 da. Y el último elemento del renglón por el último elemento de la columna, que lo pongo en color rojo acá, ¿verdad? Ahora. Entonces empezamos siempre primer renglón por primer columna. Siguiente producto sería primer renglón por segunda columna, que es lo que está en color azul, ¿verdad? Sería 3 por 12 más, más 2 por 7 más 4 por 5. Es decir, el primer renglón, el primer elemento por el primer elemento de la columna, segundo elemento por segundo elemento de la columna, tercer elemento, el renglón por tercer elemento de la columna, el que está indicado aquí en azul, ¿verdad? Entonces dice el producto de renglón uno de A por columna 2 de B dará el elemento uno 2. O sea que da cada producto de renglón por columna va a ser igual a un elemento de la nueva matriz. Y la posición que va a tener ese nuevo elemento está determinado por el número de renglón y el número de columnas que se están multiplicando de las dos matrices. Entonces aquí en azul, aquí está el resultado, ¿verdad? Ahora, cuando se termina de multiplicar el primer renglón por todas las columnas de B, se procede a multiplicar ya el siguiente renglón por todas las columnas de B. Siguiente renglón de A por todas las columnas de B, ¿verdad? Entonces, el producto de renglón 2 de A por columna uno de B dará el elemento C21, ¿verdad? Es decir, 2 por 12 está indicado aquí en verde, ¿verdad? El segundo renglón por primer columna.
2 por 12 más 5 por 8. Perdón, 2 por 10, segundo renglón, primera columna, 2 por 10 más 5 por 8 más 1 por 6. Aquí está en verde. Este es el producto del segundo renglón por segunda, por primer columna. Lo que está en color verde, que le va a dar el elemento C21. Y el producto, para sacar el nuevo elemento de la suma de los productos, la última multiplicación de esta matriz sería el segundo renglón por la segunda columna. El producto del renglón 2 de A por columna 2 de B dará el elemento C22, ¿verdad? Es lo que está en color negro acá, ¿verdad? Sería 2 por 12 más 5 por 7 más 1 por 5. Estos ejercicios no, lo que tienen la lógica para desarrollarlos no es difícil, lo que pasa es que son largos. Y esa es la dificultad que presentan, ¿verdad? Que son un poco largos y que hay que tener más cuidado en las... Esto se parece un poco a la contabilidad, si llevaron contabilidad en secundaria, ¿verdad? Que son ejercicios de aritmética, suma, resta, multiplicación, pero son bastantes, ¿verdad? Entonces, y que deben multiplicar, ¿verdad? Los valores que son, ¿verdad? No, no equivocarse. Eso pueden ser tediosos. Por eso yo recomiendo que por lo menos una semana se pongan a trabajar con estos temas, sobre todo los de matrices, ¿verdad? Todos los temas, pero matrices ya hay que por lo menos una semana con antelación vayan haciendo, ¿verdad? Ya está la guía en el campo. Sí, ya la subí, pero voy a ver si la modifico, ¿verdad? Sí. Nos mandó un mensaje por WhatsApp cuando la modifique. Ok. Bueno, entonces aquí en esta multiplicación de matrices es saberla, agarrar la lógica y tener cuidado al desarrollarlo, ¿verdad? No los desarrollenlos con tiempo, ¿verdad? Porque se tiende a equivocar porque la cantidad de valores que se usan, ¿verdad? Esta es una matriz de 2 por 3 por una de 3 por 2. En general, dice. Si A es igual a por B, entonces el elemento C y J de la matriz C se obtiene multiplicando el iésimo renglón de A por la jésima columna de B. Entonces tenemos otro ejemplo. Dice, ejemplo 3 dice, sea A igual esa matriz de 2 por 2 y B una matriz de 2 por 3, ¿verdad? Entonces se puede multiplicar porque el número de columnas de A es igual al número de renglones de B. La matriz resultante será de tamaño 2 por 3. Entonces aquí se indica, ¿verdad? O sea, el producto, primer renglón por primera columna, está indicado aquí en rojo, ¿verdad? 2 por 3 más 3 por 2. O sea, este primer elemento.